La escuela es una de las instituciones sociales más importantes y completamente necesarias para favorecer la inserción de los niños en la sociedad. La escuela es el ámbito donde las personas aprenden diferentes áreas del conocimiento, que van desde cuestiones científicas como la física, la biología, la matemática, pasando por cuestiones sociales como la historia, la literatura, el arte y hasta cuestiones prácticas como la tecnología. Los sistemas educativos y la manera en que estos se desarrollan han evolucionado a lo largo de la historia con diferentes modelos pedagógicos. Sin embargo, existe un modelo que permanece a pesar del paso de los años: el modelo pedagógico tradicional. En este video realizaremos un repaso por sus características, al igual que el modelo conductista. El modelo pedagógico tradicional es también conocido como modelo de transmisión. Esto es así porque dentro de este enfoque la educación se entiende como la transmisión directa del conocimiento por parte del profesor. Aún así, el alumno es el foco de este modelo de enseñanza. Los teóricos de este modelo educativo pensaban que los alumnos son una pieza en blanco, es decir, los estudiantes son simplemente receptores pasivos de la enseñanza y el papel del profesor es modelar su conocimiento e ideas mediante la exposición de lo que él mismo sabe. Las características más importantes de este modelo educativo son las siguientes. El modelo pedagógico tradicional llegó a la cima en la época de la Revolución Industrial, donde destacó por su fácil aplicación y por permitir la posibilidad de estandarizar los conocimientos, por lo que un solo profesor podía encargarse de la educación de una gran cantidad de alumnos. La revolución suponía un desarrollo económico y el principal objetivo de formación del estudiante era formarlo a través de la disciplina y la voluntad hacia un ideal humanístico y ético. En este modelo, el maestro debe ser un experto en su campo, para que los alumnos tengan la mayor posibilidad de comprender y memorizar los conocimientos. Además que el profesor tiene que ser un experto transmitiendo la información, algo que en este modelo se considera prácticamente un arte. Dentro del modelo pedagógico tradicional puede encontrarse dos enfoques principales. El primero se trata de un enfoque de tipo enciclopédico, donde el profesor en este modelo posee gran conocimiento sobre la materia a impartir, de tal forma que la enseñanza no es más que transmisión directa de estos conocimientos. El mayor riesgo de este modelo es que el profesor no sea capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos. El segundo modelo es el comprensivo. En este modelo, en lugar de transmitir la información en forma de datos puros, el profesor trata de enseñar la lógica interna de su conocimiento. De esta forma, los alumnos aprenden sobre materia de una forma ligeramente más activa, utilizando para ello la lógica aparte de la memoria. Como se puede ver en ambos enfoques dentro del modelo pedagógico tradicional, el elemento más importante es la relación establecida entre el maestro y el alumno. En este sentido, el papel del profesor es poner su conocimiento y experiencia al servicio de sus estudiantes. El estudiante es un ente pasivo, donde solo recibe la información que el maestro le suministra. De esta forma, el estudiante no tiene espacio para ser crítico ni para la reflexión. Los contenidos vienen dados por los conocimientos y valores acomodados por la sociedad y la ciencia, todo lo cual aparece divorciado de la experiencia y realidad del alumno, al igual que de su contexto. El contenido curricular es racionalista, académico, apegado a la ciencia y se representa metafísicamente, sin una lógica interna, en parte aislada, lo que lleva a desarrollar un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo. La metodología que utiliza el profesor es verbalista
y academicista, donde los estudiantes son los receptores y aprenden a través de la imitación, cuyo patrón principal es el maestro. Es importante aclarar que en el modelo tradicional lo que le interesa al profesor es que tanto captó el estudiante y por eso se le practican de forma estricta las evaluaciones. Este modelo tiene algunas ventajas y desventajas. Por un lado, posibilita la transmisión del conocimiento a un gran número de personas al mismo tiempo, sin la necesidad de depender mucho de recursos educativos. Genera por un lado autodisciplina y favorece el desarrollo del esfuerzo personal. Es la manera más efectiva de transmitir datos puros como fechas y datos numéricos. No se requiere un proceso de adaptación a la enseñanza por parte ni del alumno ni del profesor. Como vemos, no todo en este modelo son puntos negativos. Como principales desventajas es el centrarse solamente en la memorización de la información y no tanto en la comprensión de esta. Los métodos de evaluación generan frustración y estrés hacia los alumnos. La memorización de datos no suele ser ventajosa para el desarrollo de habilidades necesarias para enfrentarse al mundo real. No se estimula la curiosidad, al igual que la creatividad de los alumnos. Fomenta la comparación y competición entre los alumnos, en lugar de la colaboración y cooperación, lo que provoca un efecto negativo en la autoestima. Al igual que esto, se ha demostrado que la mayoría de los conocimientos adquiridos mediante este método acaban por olvidarse con el paso del tiempo. Dentro de los modelos vigentes, al igual que el tradicional, encontramos al denominado conductista. Este paradigma es uno de los que más proyecciones ha tenido a la psicología de la educación. Las dimensiones de la disciplina más desarrolladas son las técnico-prácticas. Por un lado, exploremos algunas de sus características, como conceptualización del trabajo del profesor y del estudiante, forma de llevar a cabo el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, así como sus respectivas estrategias. En el paradigma conductista, que se originó principalmente en la década del siglo XX, específicamente en el conductismo operante de Skinner, considera que el profesor es una persona dotada de competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función de objetivos específicos. La corriente conductista no permite que el profesor innove o cree. Se debe de sujetar a objetivos previamente establecidos, lo cual será desarrollado en el proceso de enseñanza. La labor del docente en el conductismo es determinar cuáles son aquellas pistas que puedan lograr una respuesta deseada en el estudiante. Es decir, esto se encarga de darle a los estudiantes una serie de estímulos donde se espera que ellos se les pueda dar respuesta positiva a todas estas instrucciones y parámetros que el docente se emplea o implementa en ellos. A pesar del énfasis en el conductista, que el estudiante es un alumno activo, de acuerdo a cómo se plantea en el concepto de instrucción, es evidente que su nivel de actividad se ve fuertemente restringida por los arreglos realizados por el profesor programador. La participación del alumno, por tanto, está condicionada con las características prefijadas del programador. Así, un alumno es considerado como un receptor de la información. Su misión es aprenderse lo que se le enseña. Una característica primordial del estudiante es que es una persona cuyo desempeño o aprendizaje escolar puede ser modificado o influido desde el exterior. Es decir, aquí el estudiante es pasivo, pero está involucrado, integrado en un mundo activo donde escribe mensajes a los cuales él tiene que dar una respuesta positiva. Otra característica propia de este enfoque es el supuesto de que la enseñanza consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, depositar información sobre el alumno, lo cual tendrá que ser adquirida por él. El profesor estructura los cursos y hace los arreglos de reforzamiento. Está interesado en perfeccionar la forma más adecuada de enseñar conocimientos y habilidades. El aprendizaje desde el conductismo es aquel que constituye un cambio desde una conducta. Es decir,
Se espera un cambio a partir de unos objetivos específicos, ya sean por unos estímulos que nos vayan a dar, en fin, unas respuestas. Para el enfoque conductista, el aprendizaje es la manifestación externa de una conducta sin importar los procesos internos que se dan en la mente del sujeto. No se contemplan aspectos cognitivos, ni humanistas, ni socioculturales en este proceso. Lo verdaderamente necesario es identificar la conducta a la cual nosotros podemos estimular la respuesta deseada. Es decir, implementar técnicas y procedimientos eficaces que nos conduzcan a esa conducta final o a la respuesta final deseada. En lo que respecta a la evaluación, el paradigma conductista se centra en el producto, es decir, en la ejecución mecánica de las acciones repetidas sin dar cabida a la reflexión sobre la conducta que se ejecuta, las cuales deben ser medibles y cuantificables. La evaluación del conductismo parte de un supuesto de que todos los alumnos son iguales, por lo tanto a todos se les enseña de la misma manera, con la misma información. Es de ahí que se espera que la evaluación sea de manera general, donde todos se les dé la misma evaluación y se pueda probar a partir de ella que los alumnos pueden memorizar, captar la información dada por el docente. Por ser un paradigma un tanto rígido, no se contempla aspectos dentro de la evaluación como pueden ser la actitud, la participación, asistencia, trabajo colaborativo o explicación de conocimientos a problemas reales. La evaluación es el punto terminal del proceso didáctico, ya que la misma se realiza una vez que finaliza el objetivo o la actividad programada. Este enfoque, como todos, tiene sus desventajas. Por ejemplo, la calificación, es decir, las notas, se usan como una forma de presión para mantener callados a los alumnos e imponer la autoridad del profesor. En la evaluación del aprendizaje, el alumno es el único sujeto de la evaluación. No se toma en cuenta ningún otro aspecto. Hacia él se dirigen las acciones evaluativas. Es práctica común en este paradigma el confundir la medición con evaluación. A pesar de todas las posibles deficiencias de este enfoque psicopedagógico, es un paradigma que aún a la fecha se sigue utilizando, ya que independientemente de todo, brinda resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.